Le invito a que abra su Biblia y busque el primer capítulo del libro de los Hechos. Vamos a hablar acerca de vivir sobrenaturalmente. En nuestras iglesias, el énfasis durante todo el año debe ser en evangelismo. Los 365 días del año, el tema debe ser cómo dar a conocer a Jesús. ¿Cuál es el propósito de la iglesia del Señor? ¿Conoce usted la declaración de fe de su iglesia? Bueno, debe ser en primer lugar el magnificar a Jesús por medio de la adoración y el estudio de la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo este mismo momento, magnificar el nombre de Jesús. En segundo lugar, motivar a los creyentes en Jesús hacia la madurez espiritual. Esto es, ayudarles a crecer, que no permanezcan como bebés espirituales, que encuentren un ministerio en el cual puedan servir y, en tercer lugar, dar a conocer a Jesús, primero en nuestro vecindario y luego en todo el mundo. ¿Y cómo dar a conocer a Jesús? Será el tema de este y el siguiente mensajes, porque, y quiero decirlo muy enfáticamente, este mundo necesita conocer a Jesús. Necesitamos dar a conocer a Jesús. Por todas partes estamos tratando de encontrar lo que anhela nuestro corazón, carcomido por el pecado. Y el secreto es que solo en Jesús podemos encontrar lo que anhelamos. Eso es todo lo que el mundo necesita, lo que su vecino necesita, lo que usted necesita. Hechos capítulo 1, los primeros 8 versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, note lo que Él les dio. Es casi como una misión imposible. Ahí estaban, mírelos, un pequeño grupo, apóstoles poco respetados, algunos de ellos pescadores, la mayoría eran iletrados, sin educación. No poseían estudios universitarios, ni contaban con estudios de seminario, no tenían finanzas ni prestigio, ni contaban con ninguna influencia política. Y se les ordenó que fueran por todo el mundo y proclamaran el mensaje de un campesino galileo que murió en una cruz, crucificado por el gobierno romano. Era una misión imposible. Piense acerca de lo que tenían y contra lo que se enfrentaban. Y Jesús afirmó, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto parece ser una novela magnífica, mas es totalmente verdad. Es la historia de la iglesia triunfante. Mi corazón sufre por nuestra ciudad, por nuestra nación y por nuestro mundo. Y veo lo que Dios nos ha dado, y nos ha dado tanto. Ha sido tan bueno con nosotros. Pero con todo lo recibido, Dios requiere que nosotros llevemos a cabo lo que Él desea que hagamos. Y lo que esa iglesia neotestamentaria hizo, necesitamos volverlo a hacer hoy. Y si queremos algo nuevo, vamos a tener que encontrar algo antiguo. Debemos regresar a lo básico. Mi amigo, la iglesia no es una especie de club campestre glorificado, con hermosos vitrales y una torre.
Se nos ha dado un mandato, una comisión, se nos ha entregado una responsabilidad. Y en el libro de los Hechos vamos a descubrir cómo podemos vivir sobrenaturalmente, no superficialmente. Vamos a regresar a lo básico. Hay una historia que se la cuenta mucho, aunque no sé si es verdadera o no, y que tiene que ver con el legendario director técnico del equipo profesional de fútbol, los Green Bay Packers, Vince Lombardi. Se cuenta que un día su equipo jugó en forma calamitosa. Vince Lombardi los reunió, no en el campo de juego, sino en una sala, para pensar, revisar, discutir. El legendario entrenador quería que sus jugadores empezaran por los fundamentos básicos del juego. Se dice que de una funda sacó una pelota de fútbol y les dijo: «Señores, esta es una pelota de fútbol». Recuerde, todos ellos son jugadores profesionales, pero él quería retornar a los rudimentos del deporte y empezar desde lo básico. Creo que hoy en día la Iglesia del Señor Jesucristo necesita retornar a los elementos básicos, fundamentales y rudimentarios de nuestra fe. Así que, teniendo la palabra de Dios en mi mano, quiero decirles: señoras y señores, esta es la Biblia. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos regresar y descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. En una ocasión criticaron a Billy Graham, el gran evangelista, diciendo: él no está actualizado con su evangelización, sus métodos son tan anticuados, él está décadas atrás. Y él respondió: oh no, yo no quiero poner una década o 2 décadas atrás a la iglesia, yo quiero ponerla 2000 años atrás. Deseo que retorne a la esencia de la misma, los principios mismos de la fe. Así que observemos aquí estos primeros 8 versículos del libro de los Hechos, y le diré que esta es una historia de éxito maravillosa. Si damos a conocer a Jesús a nuestros vecinos y a las naciones, existen 3 cosas que vamos a encontrar en estos 8 versículos. Primero, necesitamos reconocer su presencia en nosotros. Es un pensamiento fenomenal, si usted lo abriga en su corazón y en su mente, que Jesucristo está en nosotros. Pero estas palabras pueden pasar tan rápido que usted ni siquiera las escucha. No tienen ningún impacto. Pero este es un pensamiento extraordinario, en el cual he estado meditando toda esta semana. Es un pensamiento formidable. Si usted lo tiene en su corazón y en su mente, Jesucristo está en nosotros. Mire de nuevo los primeros 3 versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lucas era un médico. Hay muchos doctores creyentes en nuestras iglesias hoy, y ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, lo que me demuestra que usted no tiene que archivar su cerebro para creer la Biblia. Amén. Doy gracias a Dios por los médicos que no se avergüenzan del Señor Jesús. Todo buen libro tiene un héroe, y el héroe de este libro es Jesús. El libro de los Hechos no es la historia de los hechos de los apóstoles, es la historia de los hechos de Jesucristo. Dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por favor, no deje de ver lo siguiente. El título Los Hechos de los Apóstoles fue puesto por los editores de la Biblia. No se encuentra dentro del texto y, por lo tanto, hay una interpretación errónea. El libro de los Hechos no es la historia de los hechos de los apóstoles, es la historia de los hechos de Jesús. Amén. No deje de notar esa frase, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El apóstol dice, el primer tratado te lo escribí a ti, Teófilo.
Bueno, ¿cuál era el tratado anterior que él había escrito? ¿Lucas escribió qué? Pues el Evangelio según San Lucas. Él afirmó, escribí el Evangelio de Lucas. Eso fue lo que Jesús empezó a hacer. Ahora voy a escribir el libro de los Hechos. Esto es lo que Jesús continúa haciendo. Él no dice, escribí lo que Jesús hizo y quedó concluido. No. En el primer tratado que te escribí, el Evangelio de Lucas, te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora voy a escribir algo más. Voy a mostrarte lo que Jesucristo continúa haciendo. En los Evangelios, usted descubre lo que Jesús hizo en su cuerpo humano, el cuerpo de su carne. En el libro de los Hechos descubre lo que Jesús hace en su cuerpo místico, la iglesia. Verá, Jesús hoy está activo y vivo sobre el planeta Tierra y Él posee un cuerpo. En los Evangelios fue su cuerpo material, físico. En el libro de Hechos es su nuevo cuerpo, que es la iglesia, y Jesús está hoy vivo y saludable en su cuerpo místico. Esto es lo que la Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. Verá, no estamos aquí para simplemente imitar a Jesús. Me gusta esa frase que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? Implican lo que Jesús haría si estuviera aquí corporalmente. Amigo, escúcheme. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y no es ¿qué es lo que haría Jesús? Necesitamos dejar que Él haga lo que Él quiere hacer. Cada iglesia neotestamentaria es el cuerpo de Cristo. Allí donde Dios le ha puesto. Somos Él es nosotros. Somos la parte visible del Jesús invisible y Jesús es la parte invisible de la iglesia visible. Ruego a Dios que este pensamiento se grabe en nosotros, que Cristo está en nosotros. Empezó en los Evangelios, pero continúa hoy. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Necesitamos dejar de hacer cosas por Jesús. Necesitamos empezar a permitirle hacer algo a través de nosotros. Verá, existe solo una persona que ha vivido la vida cristiana. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Nadie jamás ha vivido la vida cristiana, solo Jesús. Y si la vida cristiana se vive en donde usted cuelga su sombrero, donde va a trabajar, donde estudia, no es usted viviéndola. Es Jesús que la vive a través de usted. Alguien dirá, Pastor Rogers, usted está haciendo un juego de palabras. No, no lo hago. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hace cosas para Jesús, esto es superficial. Si Jesús está haciendo algo a través de usted, eso, mi amigo, es sobrenatural. ¿Sabía usted que lo único que tengo derecho de pedirle que crea y emular en mi vida es lo que usted no puede explicar? Si usted puede explicar a Adrian Rogers, aparte del Espíritu Santo, y a Jesucristo en mí, entonces eso es superficial. Pero mi vida debe ser sobrenatural, es decir, absolutamente sobrenatural. Jesucristo debe estar viviendo en mí, y la vida que yo vivo, debo estarla viviendo por la fe del Hijo de Dios. No la fe en el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios. La fe que Él me ha dado es la fe que debo estar ejerciendo. Amigo, escúcheme. La vida del creyente no es difícil. Es imposible. La vida del creyente es imposible. Usted se dirá, si es imposible, pues me olvido del asunto. Espere un minuto. Es imposible. Pero Dios hace lo imposible. Y Él lo hará en usted y a través de usted. Stuart Briscoe, consagrado predicador de la palabra, dijo, cuando fui salvado, entregué mi corazón a Jesús y eso fue maravilloso.
Después tropecé y caí espiritualmente varias veces, y eso fue difícil. Así que redediqué mi vida y empecé de nuevo. Pero volví a fallar varias veces, me redediqué varias veces, empecé de nuevo varias veces, hasta que dejé de decir que la vida cristiana era maravillosa o difícil. Era imposible. Hasta que descubrí que era Cristo en mí, el que iba a hacerlo a través mío. Y eso sí es maravilloso. Necesitamos dejar de tratar y empezar a confiar y permitir que Jesucristo viva su vida en nosotros. Quizás piense que simplemente estoy hablando palabrerías. Pero amigo, estoy compartiéndole verdades fundamentales, verdades espirituales. El libro de los Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. Dios quiere escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos, pero quiere hacerlo por medio de su iglesia. Y lo que Jesús quiere hacer en su país y en el mío. Debemos dejar de estar preguntando, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Él está aquí. Deje que Él sea el Dios en usted. Cualquier otra cosa, aparte de eso, no es más que una pequeña y pobre imitación de Jesús. Mi amigo Bob Sorrell es un gran jugador de golf. Yo nunca juego golf con Bob porque no me gusta ser humillado. Y soy demasiado orgulloso como para jugar golf con él. Pero suponga que un día digo, bueno, voy a jugar con Bob y le voy a ganar el juego de golf. Así que saldré a jugar como Tiger Woods, el campeón de golf. Bob jugará como Bob y él es bueno, pero yo jugaré como Tiger Woods y ganaré. Usted se ríe, claro. Yo no puedo decir que voy a jugar como Tiger Woods y jugar como Tiger Woods. No puedo simplemente decir voy a ser como él. Y usted no puede decir voy a ser como Jesús. Mas, suponga que puedo tomar a Tiger Woods y ponerlo en una píldora y tomármela. Él me llena. Bob no sabe que me he tomado esa píldora. Entonces salimos a jugar y empiezo lanzando un tiro espectacular y Bob dice, ¿pero qué es esto, Adrián? ¿Dónde aprendiste a jugar golf así? Si soy honrado le respondería, no es Adrián, es Tiger en mí. Amigo, escuche, no es usted, es Jesús en usted. Y necesitamos dejar de andar arrogantes como si fuéramos maravillosos. Si hacemos algo bueno, es Cristo en nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el libro de Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. Nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿No sería maravilloso si Jesús estuviera andando libremente en su ciudad o en la mía, por intermedio de su cuerpo, la iglesia? Recuerde, nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Vivir la vida cristiana es un milagro. Hay 3 milagros en la vida del creyente. Existe el primer milagro, que es el nuevo nacimiento. Ese es un milagro maravilloso. Hay el milagro final, el último milagro, que es nuestra transformación, cuando seamos hechos como el Señor Jesús. Pero entre el primero y el último milagros existe un milagro intermedio, y es la vida que vivimos. Nuestra vida debe ser una vida sobrenatural. Deseo que recuerde esto, que la vida cristiana no es su responsabilidad, sino su respuesta a su habilidad, y hablo del Señor Jesucristo. El comandante Jan Thomas dijo, yo no puedo. Él nunca dijo que podría. Él puede. Él siempre dijo que lo haría. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Necesitamos reconocer su presencia en nosotros. En Hechos 1:3 leemos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora note en el versículo 2 lo siguiente. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué les dio esta misión imposible? Bien, Él les dio esta misión imposible porque sabía que en Él ellos podrían realizarla. Sin Jesús los apóstoles no hubieran podido hacerlo. ¿Y cuál fue el mandamiento que les dio?
Amigo, no tenemos que tratar de adivinarlo, lo sabemos. Tenemos que dar a conocer a Jesús. Pero usted no puede dar a conocer a Jesús si es que usted mismo no le conoce primero. Para ser testigo de Jesús tiene que conocer a Jesús. Y este mismo momento, por medio de una sencilla oración, usted puede empezar a conocerle. Ore de la siguiente manera. Querido Señor Jesús, tu Santo Espíritu ha tocado mi corazón y siento la profunda necesidad de conocerte. Sé que me amas, tanto que pusiste tu vida y derramaste tu sangre en el Calvario para perdonarme mis pecados. Límpiame, sálvame, lléname del poder del Santo Espíritu para que pueda ser un fiel testigo tuyo. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como lo que eres, mi Salvador y mi Señor. Oro con gratitud en tu nombre. Amén. Un bautista estaba tratando de que un metodista se hiciera bautista, pero el metodista no quería ser bautista. Así que el bautista, tratando de ganar el argumento, le pregunta: ¿y podrías decirme por qué eres metodista? Oh, es que mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre fueron metodistas. Esto me hace un metodista. Piensa un instante, le dijo el otro. Si tu bisabuelo fue un tonto, tu abuelo fue un tonto, tu papá fue un tonto, ¿qué serías tú? Después de unos instantes de silencio, el metodista responde: bueno, en ese caso sería bautista. Mi amigo, no estamos aquí para ser testigos de ninguna denominación. Estamos aquí para dar a conocer a Jesús. La gente no necesita denominaciones, necesita a Jesús. El mundo entero necesita a Jesús. Hoy compartiré con usted la segunda parte del mensaje: cómo dar a conocer a Jesús. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Sabe cuáles son las órdenes de Jesús para usted? Bien, anote en el margen Mateo 18, 19 y 20. Usted se lo sabe. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que esto no es una solicitud, es una orden. Jesús es el Rey. Si usted no es parte de la obediencia a esta orden, escúcheme. Lo siguiente quiero decirlo lo más gentilmente que pueda. Si usted no obedece esa orden, usted no está en buenos términos con Dios y además es culpable de alta traición contra su Rey. Jesús dice: les he dado la orden para que vayan y hagan discípulos. Debemos dar a conocer a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús que hagamos? En Mateo 28, los versículos 19 y 20. 3 cosas. La primera: id y haced discípulos. Él no dijo que hiciéramos decisiones. La gente habla de grandes cruzadas evangelísticas y ellos dicen: tuvimos 1000 decisiones. Él no dijo hagan decisiones, él dijo hagan discípulos, háganlos. No solo debemos hacerlos, sino que debemos marcarlos. Él enseñó bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No minimice el bautismo. Jesús mandó que fuésemos bautizados. Jesús comenzó su ministerio público con el bautismo. Jesús concluyó su ministerio público mandando que nos bauticemos. Una vez que una persona es discípulo del Señor Jesucristo, debe ser bautizada por inmersión, quedando marcada con éste y testificando: le pertenezco a Jesús, no me avergüenzo de Jesucristo. Algunos creyentes, tanto hombres como mujeres, no se bautizan porque no quieren dañar lo que el peluquero estilista hizo con su pelo. Otros dicen: pastor, esto del bautismo es incidental.
No, mi amigo, no es incidental. Si lo fuera, ¿piensa que Jesús hubiera ordenado bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué llevo mi anillo de matrimonio? Porque muestra que le pertenezco a Joyce, mi esposa. Soy un hombre de una sola mujer. Le pertenezco a esa dama, la amo, y no me avergüenzo de ella. Cuando viajo no me quito el anillo. Le pertenezco a ella. ¿Sabe qué significa el bautismo? Significa que usted le pertenece a Jesucristo, que no se avergüenza de Él, desea que todos lo sepan, que le vean enterrado en la semejanza de su muerte y levantado a semejanza de su resurrección. Entonces, primero los discipula, luego los marca y en tercer lugar les ayuda a madurar. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Evangelio es lo que Él empezó a hacer. El libro de los Hechos es lo que Él continúa haciendo. En la iglesia del primer siglo y en la iglesia de hoy en día, de esto es de lo que se trata. No solo debemos reconocer su presencia en nosotros, sino que en segundo lugar necesitamos confiar en su promesa para nosotros. Veamos por favor los versículos del 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían hablar acerca de profecías. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos querían hablar acerca de profecías, él quería hablar acerca de proclamación. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Anote al margen Lucas 24:49. Jesús les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dijo, no salgan ahora, ni empiecen ningún ministerio hasta que primero reciban esta promesa. Voy a enviarles la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es el fortalecimiento del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer su presencia en nosotros y luego debemos afirmar y confiar su promesa a nosotros. No nos ha dado una responsabilidad que no podamos cumplirla. Recuerde que los apóstoles fueron en su mayoría iletrados, rudos y sin recursos financieros. Y a ellos Jesús les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, pero no les dejó sin ayuda. Escuché de unas vacas que estaban pastando en el campo, y por la carretera pasó un vehículo repartidor de leche. A los lados tenía pintado el nombre de la hacienda y una propaganda que decía, nuestra leche es grado A, enriquecida con vitaminas, homogenizada, pasteurizada y procedente de vacas contentas. Y una vaca le dijo a la otra, ay, te hace sentir tan inadecuada, ¿verdad? Mi amigo, no tenemos lo que se requiere. Jesús les dijo, no vayan todavía. No empiecen a poner las cosas de cabeza y decir que están trabajando por mí. Permanezcan en Jerusalén hasta cuando reciban la promesa de mi Padre. Y esto hace referencia al día de Pentecostés. No necesitamos seguir pidiéndole a Jesús que envíe su Espíritu Santo. Él ya envió el Espíritu Santo y enseñó en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aprende este secreto. Usted no tiene que ser un intelectual para ser usado de Dios. De hecho,
He sido pastor por mucho tiempo como para saber que algunas de nuestras mentes más brillantes son los peores para testificar. No hay nada malo con tener intelecto, pero Jesús no le llamó a ser un abogado. Él le llamó a ser un testigo. Un abogado argumenta un caso, un testigo dice lo que vio y oyó. Escúcheme, deseo decirle algo más. ¿Sabe por qué algunas de nuestras personas no testifican? Bueno, porque ellos no han visto ni han oído nada. Pero un creyente que ha tenido una experiencia con Jesucristo es automáticamente un testigo. Él no puede evitar ser un testigo. Usted no tiene que saber todas las respuestas. Cuando usted comparta de Jesús, quizás razona, si salgo a testificar, alguien va a hacerme una pregunta bíblica que no sé la respuesta. Mi amigo, no se preocupe. Usted puede contestar cualquier pregunta, toda pregunta que le hagan. Permítame decirle cómo contestarla. Diga simplemente, no sé. ¿No es eso una buena respuesta? Escuche, cuando usted deja de pretender saber lo que no sabe, las personas empezarán a creerle cuando usted les dice lo que sí sabe. Ese es lo que un testigo hace. Dice lo que vio, lo que escuchó. Jesús abrió los ojos de un hombre ciego, y los fariseos y los saduceos empezaron a preguntarle que quién le había sanado, que cuáles eran las credenciales de esa persona, que Jesús era un pecador, y así una cantidad de preguntas. Me fascina la respuesta del hombre. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso, mi amigo, es ser un testigo, no un abogado. Usted no lo sabe todo. Si es salvo, sabe lo suficiente como para ser un testigo de Jesucristo. Si no es salvo, usted no ha visto nada ni ha oído nada. Una vez un predicador fue a un enorme almacén en donde vendían absolutamente de todo. Fue hasta el lugar en donde vendían artículos para la pesca y preguntó cuál sería un buen señuelo para pescar truchas. Otro cliente estaba allí comprando y oyó la pregunta. Y acercándose le dijo, déjeme decirle qué es lo mejor para pescar truchas. Y comenzó a explicarle todo acerca del tipo de anzuelos que debía usar, qué carnada poner, los mejores lugares para pescar y así por el estilo. El predicador le agradeció por toda esa información, compró lo que necesitaba y empezó a salir del almacén cuando se acercó el hombre que le había hablado y camina con él hasta el carro, hablando todo el tiempo de la mejor forma de pescar truchas. Déjeme decirle algo, sin lugar a dudas, ese hombre era un verdadero pescador de truchas. Sabía de lo que estaba hablando y tenía mucho interés en el asunto. Ahora, no sé si ese hombre era un creyente en Jesús, pero supongamos que era miembro de la iglesia local y que el pastor le hubiera pedido que testificara y el hombre responde, pastor, no puedo hacerlo. ¿Sabe por qué no podría hacerlo? Porque no tenía ningún interés en el asunto. Cuando Jesucristo es real para usted, el testificar será tan natural para usted como lo era para ese pescador hablar de pescar truchas. La Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma al hombre de Dios, y sus palabras las aplica a su corazón, entonces no es Adrián, sino el Espíritu Santo de Dios quien le habla. Dios quiere utilizarle con sus vecinos, con su ciudad, con su país. Nuestro trabajo es hacer conocer a Jesús. Y debemos empezar en Jerusalén. Esa es nuestra comunidad. Luego en Judea. Eso sería equivalente a nuestro estado o provincia. Y entonces, Samaria. Eso sería equivalente al país. Y por último, el mundo entero. Es para eso que existimos, amigos.
Este es el tiempo de la evangelización. Dios ha bendecido tanto a su iglesia y nos ha dado tanto, pero no vamos a sentarnos de brazos cruzados y decir, ¡qué buenos creyentes que somos! No. Vamos a tomar la ciudad donde vivimos para Jesús. Vamos a hacerlo y debemos alcanzar a todas las personas, blancas, negras, amarillas o del color que sean, caucásicos, sajones o latinos, de donde sean. Vamos a darles a conocer a Jesús, porque eso es lo que Jesús quiere. Pero empecemos con nuestra propia Jerusalén. Amigo, es en donde usted está. Ahí es su Jerusalén. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a reconocer su presencia en nosotros, vamos a confiar en su promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas partes del mundo. Pero note que no nos llama a ser testigos de nuestra propia iglesia o de nuestra propia denominación. El mundo no necesita eso. El mundo necesita a Jesús y debemos ser testigos de Jesús. Un bautista estaba tratando de que un metodista se hiciera bautista, pero el metodista no quería ser bautista. Así que el bautista, tratando de ganar el argumento, le pregunta, bueno, ¿podrías decirme por qué eres metodista? Oh, es que mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre fueron metodistas. Eso me hace un metodista. Espera un instante. Si tu bisabuelo y tu abuelo y tu papá hubieran sido unos tontos, ¿qué serías tú? Después de unos instantes de silencio, el metodista responde, bueno, en ese caso creo que sería bautista. Mi amigo, no estamos aquí para ser testigos de alguna denominación. La gente necesita a Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa es la estrategia divina. Escuche, Dios quiere usar de usted. Si las iglesias cristianas realmente tomaran en serio el compartir a Jesucristo, ¿qué impacto que haríamos en nuestras ciudades? Dios nos hizo una promesa solemne, que recibiremos poder después de haber venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Tercero, necesitamos responder a su programa a través de nosotros. ¿Cuál es su programa a través de nosotros? Mire el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y qué de sus vecinos? ¿Conocen sus vecinos a Jesús? ¿Saben que usted es salvo? ¿Saben que usted tiene algo más que tan solo una clase de cristianismo cultural? Verdaderamente, a ellos les tiene sin cuidado cuánto sabe usted de profecía bíblica. Los apóstoles preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él respondió, eso no les concierne a ustedes. Eso no necesitan saberlo. Eso no es asunto suyo. Carlos Spurgeon, uno de los grandes predicadores del Evangelio, dijo, yo prefiero guiar a una sola alma a Jesús que descifrar todos los misterios de su divina palabra. Conversaba con dos jóvenes miembros de nuestra iglesia y me dijeron, Pastor, hemos sido aceptados por el directorio de misiones en el extranjero para ir a Kosovo. Vamos a ir a esa ciudad para compartir el Evangelio de Jesucristo. Mi corazón se inflamó de gozo al saber que dos jóvenes de nuestra iglesia han sido aprobados para tener entrenamiento misionero. Pero déjeme decirle por qué van a Kosovo. Porque primero fueron testigos de Jesucristo aquí, en su propia Jerusalén. Un hombre solicitó ser tomado en cuenta para servicio misionero en otro país. La persona que revisaba su solicitud le preguntó, ¿qué es lo que está haciendo de servicio misionero en el vecindario en donde vive ahora mismo? Y el candidato respondió, bueno, en realidad no mucho. Y el que le entrevistaba le dijo, amigo, por favor, no vaya a otro país a hacerlo.
Si usted no es testigo de Jesús en su Jerusalén, no puede ser candidato para servicio misionero en ninguna otra parte. Debemos reconocer esta realidad y cumplir su programa en nosotros ahora mismo. En el libro de los Hechos vamos a descubrir cómo la iglesia primitiva cumplió con el mandato del Señor. Hay una historia muy popular entre los predicadores. Había un hombre conocido como un gran pescador. Siempre regresaba de alta mar con su bote repleto de pescados. Un día un desconocido le dijo: ¿podría ir con usted a pescar? Sí, claro, suba a bordo. Cuando llegaron al lugar apropiado para pescar, el famoso pescador sacó un taco de dinamita, encendió la mecha y lo tiró al agua. Después de unos instantes hubo una tremenda explosión y cientos de peces muertos flotaron a la superficie. El pescador empezó a recogerlos. Entonces el otro hombre, sacando de su bolsillo una identificación oficial, le dijo: soy un funcionario de la Oficina de Caza y Pesca. Lo que usted hace es ilegal y está en serios problemas. El pescador continúa calmado y tranquilo, no dice nada, saca otro taco de dinamita, enciende la mecha, se lo da al otro hombre y le dice: ¿se va a quedar allí hablando o va a pescar? Deseo hacerle una pregunta. ¿Qué de usted? Asiste a la iglesia, escucha programas religiosos en la radio, hace anotaciones, pero nunca ha dicho: querido Dios, hazme un ganador de almas. Un testigo es alguien que dice lo que ha visto y oído. Amigo, no hay mayor alegría que llevar un alma a Jesucristo. Reconozca su presencia en nosotros, confíe en su poder a nosotros y recuerde su programa para con nosotros. Debemos testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y vamos a vivir sobrenaturalmente porque vamos a aprender el secreto del libro de los Hechos. ¿Me permite otro momentito de su tiempo? Hemos estado hablando de dar a conocer a Jesús, lo que conlleva a esta pregunta: ¿lo conoce usted? No pregunto si sabe de él, pregunto: ¿le conoce personalmente? Usted puede conocerlo por la fe si le recibe en su vida. Él está golpeando la puerta de su corazón y esperando para que usted abra esa puerta. ¿Me permite invitarle a elevar una oración para que Jesús tome control de su vida y le haga una nueva persona? Ore así de corazón: Señor Jesús, sé que me amas, sé que deseas salvarme. Tú moriste para salvarme y prometes salvarme si me entrego, si confío en ti. Yo confío en ti, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios, que pagaste por mis pecados con tu sangre en la cruz. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Y ahora, por medio de la fe, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi amo, mi Dios y mi amigo para siempre. Empieza ahora, Señor Jesús, a hacerme la persona que deseas que sea, y ayúdame a nunca avergonzarme de ti.